Cuando empiece a parpadear yo te aviso. Buenos días, amigos, hermanos. Hoy vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual con el nuevo horario de verano. Y para este efecto vamos a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, por favor te pedimos que nos restaures, que hagas de nosotros unas personas nuevas, que tú en su momento nos hagas llegar y abrevar en esa agua viva que eres tú. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestra escuela dominical y para el efecto vamos a señalar su título. El título es, ahorita le regresamos, ya, aquí va a estar. Ya me falta nada más una lágrima. Listo. Jesús restauró. Perdón. Jesús restauró mi vida. Es el número 2 de nuestros libros de texto. Vamos como siempre a iniciar con la aplicación para la vida que está en el material que estamos utilizando para esta escuela dominical. El título en inglés y el material en inglés es exactamente igual, entonces no tenemos problema en este momento. Muy bien. Vamos en nuestros libros, en la página número 22. La idea central. Jesús restauró lo que estaba roto en mi vida. Aplicación para la vida. La narración que encontramos en los 2 primeros capítulos de Génesis sobre la creación del mundo y en especial de la humanidad, afirman que Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera. Entonces, ¿por qué vemos hoy la destrucción de nuestras vidas, la naturaleza y la humanidad? Porque todo está muy lejos del diseño original del Creador que describe la Biblia. Existen muchas respuestas a tan importantes preguntas, pero ninguna explica lo que pasó de manera tan convincente y con tanta claridad como el capítulo 3 de Génesis. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, perdiendo la perfección del diseño original y extendieron así su quebrantamiento a toda la humanidad. Es lógico que después de miles de años, viviendo en la esclavitud del pecado y bajo las órdenes del príncipe de las tinieblas, veamos cada vez más destrucción, incluyendo a nuestras vidas. Para hacer más grave el problema, somos incapaces de restaurarnos a nosotros mismos. De ahí que la única opción a nuestra disposición es la que Dios ha proveído. Él, en su amor y su misericordia, dio a su Hijo, Jesús, para que con su muerte y resurrección pagara por nuestros pecados y nos reconciliara con Él. Al restablecer la relación con nuestro Creador, Jesucristo nos hace nuevas criaturas, restaura nuestra vida y nos da la capacidad de crecer acorde al diseño original de Dios. Muy bien, ¿somos rebeldes? Sí, por naturaleza. ¿Cómo podemos restaurarnos? ¿Cómo podemos volver a tener contacto con Dios? Precisamente como lo dice este extracto, creyendo en su Hijo Jesucristo para salvación de nosotros. Muy bien. Ahora, en la versión inglesa me gustó el texto que hace de aplicación para la vida. Vamos a verla. Muy bien. En 2004 nació nuestra hija, Hadley, esto es la del autor en la versión inglesa.
Debido a algunas condiciones de salud preexistentes, pesaba solo 15.5 onzas, esto es medio kilo. Durante los siguientes 108 días estuvimos en una montaña rusa de vida o muerte. Algunos días los médicos tenían buenas noticias para compartir con nosotros sobre su progreso y otros días llegábamos a la solución solo para recibir noticias desalentadoras. En un momento durante ese viaje, nuestra hija contrajo una infección que la hizo séptica, esto es, que estaba contaminada. Nuestros médicos nos dijeron que no había nada más que el personal médico pudiera hacer por ella. Tendríamos que esperar y ver qué pasaba. Escuchar esas palabras puede hacer que pierdas el aliento. Habíamos llegado al final de las opciones médicas, pero solo habíamos comenzado a explorar lo que era capaz Dios de hacer. Durante las próximas semanas aprendimos a orar como nunca antes, y mientras lo hacíamos, Dios apareció en estos tiempos de desesperación. Recurrimos al único que podía satisfacer nuestra necesidad, y Él lo hizo. En una palabra, se dio un milagro aún en nuestros días. Y se dan muchos milagros en la comunidad cristiana. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque Él restauró a ese ser que estaba gravemente enfermo también, pero que tenía muy pocas posibilidades de vida. Cuando para el hombre es imposible, para Dios es posible. Como vemos en este post, pensamos que puede ser, o así era la hija del reverendo. Muy bien, vamos a continuar ahora con lo que es la doctrina, la teología. Aunque muchos no quieran estudiar, es necesario, porque si no, la ignorancia aflora, y cuando la ignorancia aflora, hay obscuridad en todo lo que toca. Juan del 5, del 2 al 4. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estante rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Bethsatá, variante Bethsda o Bethsaida. En la Reina de Valera utiliza Bethsaida. El versículo 3. En estos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Variante paralíticos que esperaban el movimiento de agua. Esta última parte no aparece en los textos más antiguos y seguros. En una palabra, fue un agregado. Eso hace que sea la Biblia, esté mal la Biblia, y que sea por lo tanto no palabra de Dios. No, porque simplemente es acción de unos copistas que no pudieron ser fieles a lo que era la palabra. El versículo 4 dice en la versión Reina de Valera, que por eso no la utilizo: de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba al estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este versículo tampoco aparece en los textos más antiguos y seguros. Pudo haber sido un agregado de un copista posterior para explicar en su momento el versículo 7. Pero en la realidad, la Biblia debe de verse integral. Y por eso me gusta mucho la versión internacional del doctor Luciano Jaramillo. Ahora, en esta lámina, aquí vemos el templo, aquí está el templo, y aquí en esta parte vemos lo que sería el estanque de Bethsaida, Bethsatá, o como se le conozca en su momento. ¿Okay? Ya entonces sabemos dónde estaba el estanque. Este sería una reproducción a escala de lo que sería ese estanque. Realmente vemos de que eran 2 estanques. Uno tenía un color no muy limpio y el otro es donde estaba, que es el de la derecha,
y otro, básicamente no era muy limpio, y el otro diríamos que estaba más limpio, que era en donde estaban los incapacitados de que nos habla el texto. Vamos a ver el contexto. Betzatá, de acuerdo a la enciclopedia bíblica Holman, llamado también Betzda, significa casa de misericordia. Se creía que el agua del estanque tenía poderes curativos. Actualmente se encuentra una serie de estanques cerca de la iglesia de Santa Ana. Según William Barclay, en sus comentarios al Nuevo Testamento, editorial Plie, debió de ser en las fiestas judías del Pentecostés. ¿Cuándo sucedió este episodio? Llaman al estanque también Betseida, Betzda, casa del olivo o almazar. Y según Josefo, había una localidad en Jerusalén que así se llamaba. La piscina, en griego, kolimbetra, es tirarse de cabeza. Entonces se podía nadar en ellas. Considera que no está en el versículo 4 en ninguno de los textos más antiguos y seguros. En una palabra o un agregado, ¿qué se le ocurrió a un copista? ¿Le quita eso en su momento veracidad a la Biblia? No. Pero sí hay que reflejarlo para que no nos confundamos ni tengamos ideas falsas. Porque a fin de cuentas, lo que hizo ese copista es agregar un mito, una leyenda. Y la Biblia no es mítica, la Biblia es objetiva. Vamos a ver qué es restauración. Para el diccionario bíblico de Alfonso Ropero Versosa, editorial Plie, viene del hebreo chu, que es volverse, restablecer, del griego apokatastasis, vuelta de nuevo, y de katistemi, poner en orden. Es volver una cosa o persona a su antigua condición. Génesis 41:13, Job 8:6. Jesús dijo que es restauración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 16, 15, 24. Es el buen pastor que en el espíritu de la profecía busca la oveja perdida y restaura a la descarriada. ¿No somos descarriados? Sí somos descarriados, la verdad, ¿para qué decir que no? Pero con Jesucristo podemos ser personas nuevas. Si no lo es, medítelo, porque urge que lo haga. En el Nuevo Testamento se utiliza en Hechos 3:21 respecto a la restauración de todas las cosas a la vuelta de estas a su pristina. Pristina significa antiguo, primitivo, original, a su pristina condición, que comienza mediante la predicación del Evangelio y la fe en Cristo. Hechos 3, 2 al 4 y 26. La restauración como avivamiento habla de una condición previa de pecado, caída, ruina, que es preciso solucionar para recuperar el estado de pureza original. Si se convierte, Él lo restaurará. Jeremías 15:19. Si se convierte. Si no se convierte, pues no esperen que vaya a haber una restauración milagrosa. ¿Por qué? Porque Jesucristo y Dios solamente va a atender cuando verdaderamente hay un corazón constrito, un corazón realmente arrepentido, que pueda querer cambiar, ser una persona nueva. En el libro de dicho evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial Plie, Betzada es casa de pez. En los rollos de Qumran aparece Betzataín, donde había una piscina escalonada. Había 2 estanques, según Rela. En hebreo, Betzda significa lugar de estanques o aguas desbordadas. En uno se utilizaba para los humanos y el otro era un color barroso en donde se lavaban las ovejas para sacrificio. Recordemos que estaba cerca del templo. Si vemos su contexto, entendemos mejor el texto bíblico. Literalmente, secos, o sea, lo que serían en este caso los incapacitados, los llamó en griego secos. Había de todo tipo de inválidos, como el paralítico que sanó Jesús. El versículo 4 se ratifica que no está en las versiones más confiables
es una interpolación explicativa. Es para aclarar el porqué de la expresión del inválido del versículo 7. En sí son añadidos porque no aparecen en los textos más confiables. Y por lo tanto, estos no son palabra divina. ¿Por qué? Porque son agregados de un humano. Aquí vemos otra reproducción, ya un poquito a lápiz, etc. Y vemos ahí cómo estaban los dos estanques. Vamos a ver el desglose. El desglose es la opinión que aparece en el libro, un poquito resumido. A veces utilizo la versión inglesa, en esta me pareció bien la versión en español. Las personas siempre han experimentado dolor y sufrimiento, pecado, dolor, enfermedad y muerte. Afectan a los humanos. Jesús vino a las personas quebrantadas física, emocional y espiritualmente, como se ve en el pasaje. Hoy continúa presente en nuestras vidas, destruidas por el dolor. Jesús da consuelo al sufriente. La iglesia necesita estar entre los quebrantados, a los que sufren, y mostrarles con nuestra vida la restauración que Él hace. ¿Quién puede restaurar la vida de alguien? Solo Jesucristo. No crean que su pastor, ni su mejor amigo, ni sus padres incluso, porque solamente el que tiene el poder para verdaderamente cambiarnos es Jesucristo. Las personas buscan ayuda en la religión, pero no la reciben. La gente estaba en Bethsada, casa de misericordia, cerca del templo, por la puerta de las ovejas. Por allí entraban para el sacrificio religioso. En el templo estaban los líderes, las gentes pensaban que ellos les ayudarían. Pero la religión está muerta si carece de amor y es ciega al bien. Los religiosos ignoraban a los necesitados que acudían allí. La religión solo podía satisfacer algunas necesidades materiales para unos pocos. Entonces, las iglesias que no ayudan a su prójimo, las iglesias que son en su momento indiferentes al dolor humano, no son cristianas. Son un club social, son un buen club de cada fin de semana, pero en absoluto son básicamente auxiliares de los necesitados. Y si no es auxiliar de los necesitados y solo club de amigos, entonces no sigue la imagen que Cristo señala. Las personas creen cualquier cosa que les mantenga la esperanza de un día mejorar. Pero si la religión no podía, tal vez la superstición, lo que la llamaban Betzatá, agua burbujeante. Por el movimiento del agua se había convertido en una leyenda. La esperanza no llena, pero mantiene. En la que decía que el ángel movía el agua y entonces el primero que entraba era sano. Describe la situación de este pasaje. Jesús no necesitó ritos ni leyendas porque tiene la autoridad y quien confía en él no será avergonzado. Disfrutemos nuestra esperanza y contémosla a otro. Eso es el real evangelismo, dar testimonio. En el texto en inglés aparece esta situación. A quien se le ha ponchado una llanta en la carretera y no sabe cómo poder en su momento arreglarla, entiende lo que significa ese triangulito. Afortunadamente hay gente buena que llega y auxilia a veces. Vamos a ver las preguntas. Reitero que se ponen tanto las de la versión en español como las de la versión en inglés. ¿Qué entiendes por restauración? Ya dijimos, y lo vimos inclusive explicado, es volver al origen. Volver a como en su momento debiera de ser idealmente la humanidad. ¿Cuándo has estado agradecido por el rescate de un estado de indefensión? En la imagen aparece el caso de que se poncha una llanta y no sabe la persona cómo poder restituirlo. Y llega alguien y milagrosamente se puede volver a caminar. En esos momentos es cuando vemos de que nos ayudan y sentimos mucho gozo. No, tampoco sirve el que ustedes vayan a copiar un examen y digan, no, qué bueno que me permitió copiar, porque eso no es virtuoso. 2. ¿Cuáles son algunas falsas esperanzas que tiene la gente hoy? Muchos creen que simplemente por sí mismos van a poder restaurarse.
Pero ¿qué creen? Ni los alcohólicos anónimos, ni en su momento los neuróticos anónimos, ni los drogadictos anónimos pueden curarse a sí mismos. De hecho, no se curan. Es algo que ya reconocen y que tratan de afrontar día a día. Entonces, es un mito que uno se pueda curar a sí mismo, es un mito que uno pueda restaurarse a sí mismo. Por eso necesitamos a Cristo. ¿Qué es lo más que te llama la atención de este encuentro? ¿Cómo Jesucristo fue al estanque donde estaban los incapacitados? No esperó a que ellos llegaran. Simplemente vio dónde estaba la necesidad y fue allí. ¿Lo hacen las iglesias? No. Las iglesias no les importan los demás, en su mayor parte. Salvo algunas iglesias que he visto que tienen inclusive grupos de alcohólicos o de drogadictos anónimos ahí en sus instalaciones. Eso es servir al prójimo. O que tienen bancos de comida, alabado sea el Señor. Eso es servir a la comunidad. No los que están solamente cantando y leyendo la Biblia y ya. Eso no sirve, porque no es lo que enseñó Jesucristo. Tercero, ¿qué retos personales te ha traído ser restaurado por Jesús? El ser diferente. Si uno es diferente, siempre va a tener problemas. ¿Por qué? Porque lógicamente no seguimos las modas del mundo, sino buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué Jesús le preguntaba al hombre, ¿quieres mejorar o quieres ser sano? En otras versiones. No porque él no tuviera el deseo, sino porque quería ver si de verdad, de corazón, quería recuperarse. Quizás con su invalidez ya había obtenido una forma de obtener dinero. Y pues no, ¿cómo que si es mi fuente de ingresos? Pero no. Él buscaba en su momento que el hombre le pidiera ser restaurado, que reconociera que él solo no podía, sino que necesitaba el auxilio divino. Vamos a continuar. Juan del 5 al 11. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Si uno se enferma una semana, está muriéndose. Imagínese este hombre tener una enfermedad de 38 años. No sabemos cuántos tendría, no nos dice la palabra cuántos, pero era muchísimo más que la mitad de su vida. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró que ya